Y vamos a continuar nuestra serie que hemos estado desarrollando tocante la iglesia como familia. Pero vamos a leer nuestro texto clave en o texto del fundamento que hemos estado desarrollando, el capítulo 2 y el versículo 42. 2:42. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, Señor, por tu gracia, por tu misericordia que tú nos das cada mañana, Señor. Tú has sido bueno para con nosotros. No hay ni siquiera uno aquí, Señor, que es digno. Solamente tú, Jesús, digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de estar en tu presencia y de adorarte con cánticos, con cantar tu palabra. También el privilegio de dar de lo recibido de tu mano. Y este privilegio, Señor, de escuchar tu voz en esta tarde, mi Dios. Yo te ruego que nos hables, que hables a mi persona. Yo necesito tu palabra, necesito ser transformada por ella, Señor. Y yo quiero salir de este lugar, tu casa, transformado por la palabra, Señor, con una manera de pensar distinta, una manera de pensar conforme a tu manera de pensar, mi Dios. Quiero imitarte, mi Dios, como tu palabra nos enseña, que nosotros como iglesia debemos de ser imitadores de Cristo. Debemos de andar en luz como Él anduvo en luz. Tu palabra dice que tú nos dejaste tus pisadas, tus huellas, para que las imitáramos, para que las siguiéramos, Señor. Yo te ruego en esta tarde, mi Dios, que nos ayudes, Señor. No somos perfectos, todos aquí, Señor, necesitamos de ti. Todos, Señor, necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos, Señor, tu ayuda, tu beneficio, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado aprendiendo, hermanos, en estas semanas tocante la iglesia como familia, así como somos nosotros una familia, usted tiene su familia, aquí varias familias. Es más, en esta iglesia hay familias y familias. O sea, si me explico, no nomás usted es una familia, aquí hay cuñados, primos, sobrinos, hay familia. Hay bastantes familias así, que tienen una relación, se conocen de una manera u otra, algunos íntimamente. Es más, sé que en nuestras familias hay secretos, ¿sí o no? ¿Conoces un secreto de tu familiar, pero solamente tú lo conoces? ¿Sí o no? ¿O no, hermanos? Sí. Si supieran, dicen unos por ahí, ¿no? En su mente, y si supieran qué tremendo está mi primo. O lo que hizo. O lo que no hizo y debería haber hecho. Son muchas cosas en la familia. Y la familia secular, o más bien quiero decir la palabra secular, o la familia que tenemos nosotros en sangre, la amamos mucho, y yo quiero continuar amando a mi familia. No se diga a mi esposa, a mis hijos,
un amor entrañable, que yo diera mi vida y la doy por ellos, en cualquier momento, no me importa, no la pienso ni dos veces. Pero la iglesia debe de ser igual, mis hermanos. Yo le pregunto en esta tarde, y esté sincero o sincera en esta tarde, ¿usted se alegra cuando su hermana y su hermano son restaurados? Uno más tres. A ver, le repito la pregunta. ¿Usted se alegra cuando su hermana y su hermano son restaurados? ¿O dice usted, uy, ya regresó? ¿Y qué? ¿Y se enoja? Bueno, la palabra no la voy a decir, pero ¿se siente mal? Uy, ¿y este por qué está otra vez ahí? ¿O esta por qué? ¿O le da gusto? A ver, hermano, ¿le da gusto o rezonga? Wow. Yo fui restaurado, hermanos. Si yo no hubiera sido restaurado, yo no estoy aquí en este púlpito predicando. Y cuando digo restaurado, hubo un tiempo en mi juventud, de haber tenido unos 20 años, 21 años, que yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia. No quería ir. Y yo estaba casado, tenía mi hija. Yo no quería ir a la iglesia. Gracias a Dios por mi esposa. Porque si no vas, yo voy a conseguir un raite. Pero yo voy a ir a la iglesia. Y bien tremendo, porque cuando decidí ir a la iglesia, fue una batalla de unas cuantas semanas, no crea que fue mucho tiempo. Cuando decido ese día que voy a ir a la iglesia, voy rumbo a la iglesia y me para un policía y me da un ticket. ¿Ves? Por eso no quería ir a la iglesia. Pero gracias a Dios, hermanos, que mi esposa y sé que gente de la iglesia estaba orando por mí. Pero eso sí aprendí algo, que cuando yo llegaba a la iglesia les daba un gusto verme. Me da tanto gusto, hermano, verte. Me da tanto gusto. Tengo amigos de mi infancia que nos vemos así o platicamos. Me da mucho gusto verte, que todavía estás en la fe. Cuando somos restaurados, hermanos, hay algo que debe de alegrar a la iglesia. Pero me temo muchas veces que cuando una familia, un matrimonio, un joven, una jovencita es restaurada en la iglesia, como que en vez de dar una alegría a nuestro corazón, viene una pregunta: ¿por qué? ¿Que no estaba en disciplina? ¿Y por qué ahora está una vez más funcionando? Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, y yo quiero enfatizar un poco en esto, porque la semana pasada terminamos donde la iglesia, usted, la iglesia, y aquí sí hace una distinción la iglesia a lo que era el liderazgo de la iglesia, donde la iglesia tenía la responsabilidad. El capítulo 6, si quiere ir volteando ahí o prendiendo su iPad o lo que usted use. Capítulo 6, Lucas empieza a escribir tocante a la iglesia y ya ve que hubo un problema en la iglesia con Ananías y Zafira, y Dios trató con ese problema con la muerte. O sea, ahí no hubo una oportunidad de disciplina, ahí no hubo un periodo de gracia. Dios fue directamente y ejecutó a Ananías y Zafira. Dios los mató. Amén, hermanos, así dice la Biblia. ¿Cuántos más mataría a Dios? No sabemos, la Biblia no registra. No creo yo que hayan sido los únicos. Como que no creo yo que los que la Biblia habla de que sanó fueron los únicos. Jesús sanó a muchos. Dice la Biblia que sacaban a los enfermos en el tiempo de los apóstoles con la sombra de Pedro. O sea, hubo grandes milagros que la Biblia solamente registra ciertos personajes que eran importantes para el Espíritu Santo que nosotros supiéramos, pero pudo haber sido muchos, hermanos, como pudo haber sido muchas ejecuciones por parte de Dios en su celo, porque solamente Dios conoce mi corazón y conoce el tuyo. Amén. Amén, hermanos. Solamente Dios conoce mi corazón y conoce el tuyo. Yo puedo aparentar, tú puedes aparentar, pero solamente Dios conoce nuestro corazón. Y aprendimos que en el capítulo 6, vaya conmigo ahí, que
este problema que surgió en la iglesia, como puede surgir aquí con nosotros, y ha surgido, claro, de este desequilibrio o la parte de que pues hay privilegios o hay gente más importante que otra. Aquí Lucas habla de eso, habla de una idea donde ya los griegos se sentían mal porque sus viudas estaban siendo menospreciadas por los hebreos y pasó un asunto ahí. Y en la sabiduría de los líderes, entendiéndose Pedro y los demás, surge una idea. Y esta es la idea. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Acuérdese, en el dar de comer o probablemente una ayuda económica a las viudas. ¿Ok? Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Quiénes? Los 12. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, que era la primera iglesia, y era la iglesia cristiana más grande del mundo porque era la única. ¿Okay? Ahí ellos, llega un asunto, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto también? Que siempre va a haber problemas dentro de la iglesia. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué cree usted que va a haber problemas dentro de la iglesia, hermanos? ¿Por qué cree usted? ¿Alguien me puede decir por esto? Porque no somos perfectos, porque somos humanos de carne y hueso, porque somos gente que sigue siendo preparada o sigue madurando, sigue creciendo en el conocimiento de Dios. Pero fíjate, tú ya llegaste probablemente a un conocimiento así progresivo, pero tu hermano que está enseguida de ti no. Míralo. A ver, mira a tu hermano ahí enseguida. A lo mejor él no está a tu nivel. Yo he platicado con personas que muchas veces nosotros hablamos y aconsejamos a nuestros hijos o les exigimos a nuestros hijos pensando en nuestra edad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, César? O sea, muchas veces les decimos cosas a nuestros hijos, pero estamos pensando, yo tengo 48 años de edad, le estoy diciendo a mi hijo Emes de 23 años algo y estoy pensando como una persona de 48 años y de una manera yo quiero que él entienda y reciba lo que estoy diciendo. ¿Será posible, hermanos? Puede ser posible, pero muy difícil. Porque él tiene 23 y yo tengo 48. Él no es casado, yo sí soy. No tiene hijos, yo sí tengo y hasta un nieto. Pero de repente así hablamos. Y así sucede con el pueblo. Así sucede con tu vecino ahí. Tú ya estás en un nivel espiritual fuerte en la cual deberías de ser la persona más madura, más sabia. Deberías de saber cómo confrontar los problemas de la iglesia, las actitudes de la persona, el problemática dentro de la iglesia. Deberías de saber cómo verlo y cómo confrontarlo y cómo llegar con la palabra, con el Espíritu de Dios, con la espada del Espíritu y saber cómo hacerlo. Pero ¿qué haces? Es su problema. Siempre en la iglesia, mis hermanos, va a haber problemas. Y yo estoy bien claro de eso. No me espantan. Lo que me espanta es que muchas veces nosotros, los que debemos de estar en una madurez, ¿cómo los recibimos? Como dijo Pablo, ya deberías de saber masticar, estoy parafraseando, carne, steak. No de 8 onzas, 32 onzas, un portersteak o un porterhouse. Ya sabías cómo cortarlo, cómo disfrutarlo. Se toma como unos 40 minutos para comerse un steak de esos. Deberías saber cómo. Pero ¿qué sucede con nosotros? En vez de darnos un porterhouse de 32 onzas, nos tienen que dar una mamila de 8 onzas. Y ni aún eso, al amor de 4 onzas. Porque aún en la mamila te ahogas o me ahogo. La iglesia, hermanos, sé que dentro de nuestro grupo hay gente que está bien madura y otros que no.
Pero ¿qué tenemos que hacer los hermanos? Sobrellevar. Tenemos que, de una manera u otra, nosotros ayudarnos. Mi hermano, Dios no me manda a mí a hablar mal de ti, Él me manda que yo te ayude. Él me manda que yo te ayude. Por eso cuando leemos aquí, fíjate lo que dice, buscar, versículo 3, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Wow, eso es bien interesante porque yo, o hablando de la iglesia, usted como iglesia debería tomar el rol de buscar gente como usted. ¿Aló? ¿Qué tipo de gente debes de buscar? Como yo. Porque estoy creyendo que yo soy una persona que da buen testimonio, está llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero fíjate, esa persona que es de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y sabiduría, tiene que demostrarlo. Y eso es donde yo, como pastor, maestro de esta congregación, lucho. Y luchamos todos en esta área. Porque aquí es donde tú tienes que discernir. La iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia, mis hermanos, nosotros la iglesia tenemos una responsabilidad. Aquí dice, los 12, estoy entendiendo que como teológicamente siempre se ha entendido que Pedro era el líder de este grupo. ¿Okay? Entonces se entiende que Pedro y los 11, este grupo de apóstoles, líderes de la iglesia, le encomiendan a la iglesia, al cuerpo local de Jerusalén, a la iglesia nueva de Jerusalén, y ya para este tiempo son multitudes, son mucha gente. No es como este grupo, son miles y miles de personas, hermanos, que ellos tienen que convocar a este gran número de personas y decir, entre ustedes, escojan a una persona o a 7 son, ¿verdad? Varones, ustedes escojan 7 varones que sean iguales a ustedes. Ahora usted va a decir, hermano, no dice eso así, pero estoy entendiendo que la iglesia debe ser una iglesia que da buen testimonio, una iglesia llena del Espíritu Santo y una iglesia sabia. Pero entre nosotros debíamos de escoger este grupo. ¿A quién escogerías? Mira a tu hermano ahorita. Estoy hablando en serio, hermanos. Mira a tu hermano. ¿A quién escogerías? ¿Quién llena los requisitos para ti? Basada en tu manera de pensar. Vamos, me salí hasta de la cámara ahorita. ¿Quién llena los requisitos? ¿Quién llena los requisitos? ¿Quién es igual a ti? Y no voy a mencionar nombres, por no bajen la cara, ¿eh? No les voy a decir, fulano de tal, tú dime quién es igual a ti. No. Pero fíjate la responsabilidad que tenemos, mis hermanos. Yo sé, y esto es claro aquí. Claro, entendemos que en fin de cuentas todos vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas, quién decidamos, quién está en liderazgo, el gobierno de la iglesia, el pastor tiene la última palabra. Eso lo entendemos porque así está la estructura, así está la enseñanza en sí. Pero Lucas, a través del Espíritu Santo y los apóstoles más bien, están diciendo, ellos escribió Lucas esto, ¿no? Pero ellos están diciendo, ustedes van a tomar ese rol ahora. Ustedes van a buscar entre ustedes 7 varones. 7 varones. Que sean de este tipo de persona. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esta es la tarea. A quienes encarguemos este trabajo. Es que se oye muy raro, ¿no? Para distribuir dinero, probablemente se cree también por
la palabra mesas, porque se usaban las mesas también para distribución de dineros y también de alimento. Se requería hombres, 7 varones, llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para hacer esta obra. Ayer hablábamos en reunión de maestros la importancia de seguir el reglamento. Y eso lo tenemos que enfocar, hermanos, muchas veces. ¿Para qué las reglas? ¿Para qué el reglamento? ¿Para qué tengo que hacer esto? Eso se oye muy legalista. Eso no tiene que ver nada con mi salvación. Cuando empezamos con una actitud de esa, hermanos, empezamos a ver lo que se llama rebeldía. Y Samuel dijo que la rebeldía es comparada ¿a qué? ¿Se recuerda? A la hechicería, y la hechicería es brujería, y la brujería le pertenece ¿a quién? ¿Para qué tengo que hacer esto? Esta gente debería ser de este tipo, llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, entiéndese Pedro y los otros 11, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y mire el 5, agradó pues la propuesta a la multitud, entiéndese la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y en poner las manos ahí, hermanos, era que daban a conocer al pueblo de la iglesia que escogió a estos 7 varones, que los apóstoles estaban dando una autoridad, estaban dando un acierto del llamado que estos hombres tuvieron a través de la elección del pueblo. Entonces el pueblo los dice, estos son las personas, hermanos, estos son los hombres, iglesia, o apóstoles, estos son los hombres que hemos escogido para este ministerio. Tienen toda nuestra aprobación. Son gente que hemos escogido, gente que es como nosotros. Porque estoy entendiendo que es una iglesia de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y una gente de sabiduría. ¿Por qué de buen testimonio? Porque la iglesia debería de tener un buen testimonio, porque la Biblia habla de un buen testimonio de la iglesia. Y habla de una iglesia que llena del Espíritu Santo, porque es una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu Santo para escoger a estos 7 varones. Y de sabiduría, porque tiene sabiduría para ver que estos varones son las personas que Dios ha escogido. Entonces estoy entendiendo que entre ellos vieron el llamado a estas personas, porque estas personas están al nivel. Pregunta, hermanos, ¿qué haces tú para que tu hermano esté a tu nivel? ¿Qué has hecho para que tu hermano esté a tu nivel? ¿O qué hemos hecho? Dijo el otro. ¿Qué hacemos? Yo miro a mi hermano que es débil de espíritu, mi hermano que es corajudo, yo miro a mi hermano que tiene una actitud altiva, repugnante, cabizbajo, siempre pobrecito de mí. O miro a un hermano así muy... ¿Qué estás haciendo o qué estoy haciendo para que mi hermano sea como yo? Es buena pregunta, ¿no? Digo, yo me la hago. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hermano sea como yo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Por ejemplo, cuando un hermano viene y lo espiritual también, pero en sí, de repente me dice, hermano, ¿dónde compraste este zapato? ¿Dónde compraste esta corbata? ¿Dónde compraste? Hablando aquí, qué bueno que me preguntas porque te voy a transmitir, mira, es aquí y aquí y aquí y aquí. ¿Verdad, Néstor? Es un privilegio.
Oye, hermano, ¿qué libros me recomiendas? Mira, te recomiendo este libro, esta Biblia. Es más, mira, el iPad, hay programas donde tú puedes hacer download gratis. Hay lugares donde tú puedes comprar y esto, y empiezas tú. Porque quieres que tu hermano esté ¿a dónde, hermanos? A la par contigo. Y si te puede pasar, mucho mejor. Como un buen padre, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. A lo menos se parezca a mí y de ahí sea mejor que yo, logre cosas que yo nunca probablemente voy a lograr en mi vida, pero él sí, y yo anhelo eso, y igual a todos, igualmente en el ministerio, en la vida, pero ¿qué estoy haciendo? Cuando yo miro a mi hermano, a mi hermana cometer una falta, ¿qué estoy haciendo? Acuérdense que la iglesia debía de escoger a 7 varones que ellos están viendo. No es una iglesia perfecta porque ya vimos una ejecución, hermanos. No es una iglesia perfecta. Ya hay mentirosos dentro de la iglesia. Por eso da el ejemplo de Bernabé y da el ejemplo de Ananías y Zafira. Bernabé vendió todo lo que tenía y dio. Y lo dio todo. Pero vemos otros que vendieron todo lo que tenían, pero dieron una parte. Y el punto no era la parte que dieron, sino la mentira de decir que era todo. Y como le dice Pedro, no era todo tuyo y tú te hubieras quedado con ello. Lo que tú y yo hacemos aquí en Dar, hermanos, es seguir el reglamento bíblico. Pero debe de existir en nosotros es un asunto del corazón. Por eso dice que demos lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Y cómo está tu corazón, así es como das. Todo es el corazón, hermanos. Por eso te hago la pregunta en esta tarde: ¿qué estamos haciendo tú y yo? Basado en la familia, que mi hermano mejore. A mi hermano ya lo identifiqué. Ya lo miré de lejos. Lo miré de cercas. Donde lo haya visto, ya lo identifiqué. Es un gruñón. Ya lo identifiqué. Pasa y no me saluda. Ya lo identifiqué. Estoy haciéndolo así porque no quiero apuntar a uno solo, Ahora, ¿qué voy a hacer yo para que mi hermano sea como yo? El que saluda, el que sonríe, el que te abraza y casi te da un beso. Porque hay unos que se acercan así, ¿no? Casi. ¿Qué voy a hacer yo para que él sea como yo? El asunto que muchas veces él no se hace como tú te haces como él. Eso es lo más triste, hermanos. No me saluda, yo tampoco lo saludo. No quiero ser comediante, no lo estoy haciendo, hermanos. Pero estoy hablando en serio. ¿Qué estamos haciendo? Aquí se escoge un grupo de varones, ya los leímos, es difícil. A los apóstoles les plació que este grupo de personas que fueran escogidos, estos hombres fueron escogidos para este trabajo, y los apóstoles pusieron manos sobre ellos y ellos fueron ordenados, en lo que entendemos el ministerio, ordenados a este trabajo. 2 de ellos se distinguieron gran manera. Primero Esteban, el primer mártir. Él es el que predicó el primer mensaje. ¿Y qué pasó? Como dicen por ahí los teólogos, debut y despedida. Primer mensaje ejecutado por el nombre de Cristo. Pero vemos a otro que se destacó grandemente, se llamaba Felipe. Otro que fue y predicó a los samaritanos grandes milagros, prodigios a través de la mano de él. Algo poderoso que Dios usó. Y es más, tuvo el privilegio de viajar en el Espíritu. ¡Wow! ¿Se recuerda que dice que fue arrebatado? Esto es tremendo, hermano. Poderoso. Se distinguió. Ellos 2 son los que sobresalen de los demás. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo es que mi hermano va a mejorar? ¿Cómo es que yo voy a ver esta familia, este matrimonio que mejore? Que sea como mi matrimonio. ¿Cómo voy a lograr yo que los hijos de mi hermano sean como mis hijos?
¿Cómo voy a lograr yo que como mi hijo o mi hija tienen un gozo en el amor de Dios para la obra de Dios? ¿Cómo voy a lograr yo que los hijos de mi hermano sean igual? ¿Verdad que muchas veces no pensamos en eso? ¿Pensamos en nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Hermano, ¿cómo quiere que yo piense en los demás si apenas puedo yo? La iglesia puede haber dicho eso a los apóstoles. Oye, Pedro, apóstoles, ¿cómo? Si apenas podemos nosotros, ustedes escójanlos. No, hermanos. La iglesia tomó la responsabilidad. Y la iglesia era el problema, pero la iglesia tomó la responsabilidad. Los apóstoles dijeron, ustedes escojan, ustedes miren por aquellos. Y creo yo, hermanos, creo yo, que en este escudriñar los corazones, en platicar con la gente, oye, mi hermano fulano de tal, ¿sabes qué? Te miras como que tú pudieras servir las mesas. No, hermano, no. Yo ni en inglés sé hablar, yo ni en español sé hablar. Bueno, aquí, yo no sé ni la cultura de ellos. No, hermano, no, yo creo que sí tienes un llamado porque tienes un buen carisma. No, hermano, no, mira, mejor allá escoge al otro. Tú que, por ejemplo, yo sé que hay personas aquí que yo sé porque lo sé. Bueno, aquí no me lo han dicho, pero me lo han dicho en otra iglesia, allá bien lejos, muchos años atrás. Yo no sé ni tú qué estás haciendo ahí, porque ni español sabes hablar. Yo te voy a enseñar cómo se predica bien. Está mi esposa de testiga, porque pues no hay testigos de esto aquí ya. Hace más de, ¿qué son? 29. Van a ser 20 años, 25 años, algo así. Me dice, no, tú no sé ni lo que estás haciendo ahí y esto y lo otro. Y le digo, ok, pues hace humilla uno, ¿no? Porque pues ellos hablan mejor, su español y todo eso. Pero cuando lo pusieron a predicar al pobre, llegó, hasta traía briefcase, como el portafolio, todo, su traje bien bonito, bien presentable. Y es un hombre educado. Y llega y se pone, y pues el saludo, ¿no? Clásico, Dios les bendiga, o paz de Cristo. Y bueno hermanos, y leyó la escritura y como les dije, hermanos, y como les dije, 5 minutos. Gracias a Dios que reconoció. No es porque hables bien, hermano. No es porque te parezcas, no es porque digas yo sí sé y cómo se hacen las cosas. No, hermanos, es un llamado de Dios. Pero ¿sabes quién es responsable de descubrir eso? Tú y yo. Tú y yo. Nosotros tenemos que ver. Y si mi hermano lacking, ¿qué es lacking? ¿De falta? Tú le tienes que ayudar. ¿Ya hablaste con tu hermano que le falta? ¿Ya lo ubicaste? A ver, ¿ya lo ubicaste sí o no? Hermano, ¿lo ubicaste sí o no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Algunos de ustedes ya me ubicaron a mí. Hermano, no se dice así, mire, si dice asá, ahí me escriben. Un email o un text. Oh, hermano, la palabra que usaste no está correcta. Ya me ubicaron y yo me enojo con usted. Al contrario, gracias, hermano, porque me ayudó en esto. Gracias, hermano. Bueno, ya te ubiqué, hermano. En muchas cosas. Quiero ayudarte. Quiero ayudarte a mejorar tu vida. Mire lo que dice, porque se me acabó el tiempo, pero mire lo que dice, voy a leer una escritura o unas escrituras tocante la actitud que nosotros debemos de tener. Acuérdense, aquí la iglesia inicia, hermanos. Aquí la iglesia inicia, quiero que lo tenga bien claro, la iglesia inicia aquí. Pablo escribe a las iglesias que él en el capítulo, creo que es el 22 o el 23 por ahí, él habla y junta a un grupo de pastores y le dice, así parafraseando, yo no he rehusado de predicarle la palabra de día y de noche por 3 años, más o menos así va la escritura, y les dice, pero cuando yo me vaya, ¿sí se recuerda? O sea, van a introducirse, ¿qué? Lobos rapaces, gente que con falsa doctrina, con doctrina errónea, falsa, que va a querer destruir la iglesia. Y sucedió.
Y Pablo empieza a escribir cartas a las iglesias. Pero hablando de nuestros hermanos, quiero que analice una carta y vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 5, 6. Aquí el tema, hermanos, del capítulo 6 va pegado. Nosotros tenemos la Biblia en capítulos y en versículos para poder leerla mejor. Pero aquí el tema es el mismo que Pablo empieza a enseñar a la iglesia de Gálatas, basado en el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Es el mismo tema, el asunto de la carne y del espíritu. ¿Okay? Es el tema que Pablo está tratando. Y en el capítulo 6, el tema es el mismo. Pablo no es porque el capítulo 6 ya es otro tema. El tema sigue siendo el mismo, el problema de la carne y del espíritu, una lucha constante, diaria, de todos los días hasta el día de Jesucristo. Pero mire lo que dice tocante a este grupo de personas, cómo están viviendo su vida, si es conforme a la carne y conforme al espíritu. Pablo dice y enseña a aquellos que practican las cosas de la carne, el destino de ellos, lo final de ellos será muerte. Así dice, hermanos, serán destituidos, serán personas que no van a heredar el reino de Dios. Ese es el donde Pablo llega. Por eso dice el versículo, por ejemplo, el versículo 24, del 5:24 dice: pero de los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Y luego sigue diciendo el 25, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos, y empieza como que empieza a hablar de la gente, de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que identificar a los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Pero de repente, acuérdense, es a la iglesia, no es a los líderes, no es al pastor. Aquí Gálatas es la primera carta que escribe Pablo, la primera carta que escribe Pablo en toda su vida, la primera carta. Y aquí en su primera carta Pablo no está hablando al liderazgo de la iglesia, no está hablando al pastor o a los líderes de la iglesia, está hablando a la iglesia, a los de Galacia, y eran varias iglesias en esa región, pero a ellos les está diciendo, ya les expliqué el fin de los que andan conforme a la carne y también los que andan conforme al espíritu. Pero fíjate lo que les dice. Versículo 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos. Y se me hace bien interesante porque se incluye él mismo. La autoridad apostólica se incluye a él mismo. Y dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué no debemos de hacer la iglesia? Fíjate, ¿no debemos de qué? Primero, no nos hagamos vanagloriosos. Vanagloriosos. Luego dice: no nos irritemos unos a otros. Y dice: no nos envidiemos unos a otros. La iglesia. Yo no soy como él. Yo sí saludo, yo sí sonrío, yo sí ministro, yo sí estoy aquí, yo nunca fallo a la iglesia. No, y esto, mano, nos vamos en un viaje bien interesante. Y a tu hermano que no puede, o quizás no quiere, lo tratas mal, lo miras distinto, o lo miro, o nos miramos distintos. Y Pablo dice: no, mis hermanos, ya les enseñé que es una persona que anda en el espíritu, otra que anda conforme a la carne. Y acuérdense que si tú practicas, si tú te mantienes en ese estilo de vida, fornicación, adulterio, hechicería, todo lo que habla de la lascivia, de la inmoralidad, todo eso, si tú permaneces ahí y crees que eso es parte normal y que who cares, y que Dios conoce mi corazón y ni modo, dice Pablo, eso te va a quitar la herencia. No vas a heredar el reino de Dios.
Pero si realmente eres un hombre, una mujer nacida de Dios, nacida del Espíritu, vas a dar un fruto del Espíritu. Es lo que Pablo está diciendo. Pero basado en eso, dice, no nos hagamos vanagloriosos. Y eso es cuando tú y yo empezamos a ver. Empezamos a ver quién es. Y fíjate que siempre vas a tratar de ver el que está abajo de ti, ¿sí o no? Ay, hermano, no sé por qué nos hacemos como que no. Siempre vamos a ver el que está acá. Por ejemplo, cuando miramos al que anda mal, ¿por qué no imitas al que anda bien? ¿Aló? O sea, si tu hermano está mal, ¿por qué no pones tus ojos en el que está bien y ayudas al que está mal? ¿Por qué el que está mal lo aplastas peor? Y en vez de que supuestamente me desanima, porque puede ser el pastor que ande mal y ya me desanimó, pues entonces mira a mi hermano allá fulano de tal que él sí está a tu expectativa, o es igual que tú. Y gloria a Dios, y ayúdame a crecer, mi hermano. Ayúdame a crecer. Ayúdame. No, dice, no debemos de ser vanagloriosos, de irritarnos unos a otros, ni envidiarnos. Pero fíjate, y con esto quiero que mire esto. Capítulo 6. Hermanos, ¿a quiénes les dice? A ver, ¿a quiénes? Dígame. A mí. Si usted es hermano, estamos hablando de la familia, la iglesia como la familia, tu hermano. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ve con los demás hermanos. Ve con el pastor y coméntaselo. Ve con tu vecino, pues. ¿Dice así? Dice así, hermano. ¿Lo miraste ahí? ¿Qué dice? No, dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois, ¿qué? ¿Que no es similar a la iglesia de los Hechos? ¿Qué tipo? ¿Buen testimonios? ¿Lleno del Espíritu Santo? Y sabiduría. Tú me miras cometer una falta a mí o yo te miro cometer una falta a ti, por lo más mínimo que sea, hermano, tengo la responsabilidad de hablar contigo. Tengo la responsabilidad de hablar contigo. Y a pesar de que tú puedas decirme, no, pues que es el pastor, o yo le puedo decir, el hermano se mira como de un carácter así como que de pocos amigos. Yo tengo la responsabilidad. Tengo la responsabilidad porque te amo. Tengo la responsabilidad de decírtelo. No de comentarlo, no de llevarlo a Facebook, a Instagram y lo que tú nombres ahí, no. Tengo la responsabilidad de decírtelo a ti. Hermano, quiero hablar contigo. Y por lo más mínimo que sea, hermano, no me gustó tu actitud, tu manera de cómo me hablaste, se me hizo muy déspota. Y te quiero decir, hermano, que estás mal. Mire lo que dice la Biblia. Y empiezas a enseñarle la Escritura. La Biblia dice que debemos ser mansos y humildes de corazón como Él. La Biblia dice que debemos de ser servidores. Ayer aprendíamos en maestros. Nosotros los servidores de la iglesia somos esclavos de la iglesia. ¿Aló, hermanos? Usted dirá, no, yo soy esclavo de Jesucristo. Eso es fácil. Eso es fácil, hermanos. A los apóstoles hubiera sido fácil lavarle los pies a Jesús. ¿Sí o no? Pero lavarse los pies entre ellos. A ver, hermanos, lavarse los pies entre ellos. ¿Y qué les dijo Jesús? Lo que yo acabo de hacer. No le dice, hágamelo a mí, no dice, hágaselo, háganlo entre ustedes. Ustedes tengan un espíritu de esclavitud al pueblo. Yo siempre lo he dicho, somos, claro, esclavos de Jesucristo, pero esclavos del pueblo, porque servimos al pueblo. Si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer los espirituales? Fíjate, hermano, no está hablando de que ni le comentes al ministerio, ni a los líderes, ni al pastor, a nadie dice tú.
los hermanos, los que somos espirituales, aquellos debemos de restaurar a nuestro hermano. Y vas a restaurarlo porque lo quieres llevar a lo menos a tu nivel y de ahí para arriba, hermano. Porque tú eres espiritual. Y si él necesita un trabajo de tiempo, tú necesitas estar ahí a su lado. Invertir un buen tiempo a su lado. Invertir un buen tiempo en la palabra, en la oración, en la consagración, en la llamada, hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Claro, él también va a tener que querer porque tú lo quieres restaurar y él tiene que decir, sí tengo un problema, hermano. Sí tengo un pecado. Sí tengo este problema. Porque me preocupa. Y tú le vas a decir, hermano, es que me preocupa tu actitud. No debe de ser la buena. Y más si tú tienes un puesto en el liderazgo, o más si tienes un puesto en el servicio de la iglesia, no está correcto. No está bien eso que tú haces. No está muy bien. Y tú le enseñas en la palabra y te haces de una manera tu hermano ya un amigo. Y ahí están trabajando juntos. Y probablemente nadie sepa lo que tú y él están haciendo o ella y están logrando el objetivo principal de restaurar a tu hermano. Por eso le decía la pregunta en la primera, ¿te da gusto ver a tu hermano restaurado? Te da gusto, o sea, debe de darte gusto. O cuando miras a tu hermano llegar y tienes meses sin verlo. Se me fue el tiempo, hermanos. Tienes que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Cuando tú estés en la misma, yo te quiero restaurar, hermano. Cuando tú también estés, yo quiero ayudarte. Pero tú también tienes que ayudarme y nos tenemos que ayudar, hermanos. Amén. Tenemos que trabajar en eso. Esa es la familia, hermanos. Por eso cuando estos hombres o esta iglesia escoge, miran gente llena del testimonio, buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Una iglesia, hermanos, capacitada a lo máximo. ¿Era una iglesia nueva? Sí. ¿Una iglesia que le faltaba mucho? Pues sí, hermanos, ahí se nota luego. Pero la iglesia empezó a crecer. Amén, hermanos. Ahí vamos a parar en esta tarde, hermanos. Vamos a continuar, ¿ok? Mire, hermano, antes de orar, las personas que vamos a orar por ellas, es porque queremos orar por ellas, que Dios las bendiga donde se encuentren. Algunos se llamaron enfermos, que no pudieron llegar porque están enfermos. Otros no sabemos. Pero yo quiero hacer, otros que están trabajando también, pero yo quiero hacer esto cada vez que oremos, para despedirnos, orar por estas personas. ¿Se puede poner de pie, por favor? Y vamos a orar por estas personas, familias que no los mira usted en esta tarde aquí. Y orar para que Dios supla sus necesidades. No la estamos señalando, no, hermanos, simplemente queremos orar por ellas, que ellas entiendan. Hace un par de semanas, o hace un par de días, perdón, mi esposa recibió una llamada de una hermana que estaba bien bendecida, y así se lo dijo, estoy bien bendecida, porque los hermanos empezaron a hablarme y preguntar por mí, cómo estaba. Y ahí en su text dice ella que las prédicas del domingo están trayendo resultado. Entonces, ¿verdad? O sea, yo estoy creyendo que así, o sea, qué bueno ver a mis hermanos aquí, a mi hermano José, a mi hermana Griselda, a mi hermano José, o sea, me da gusto verles, de tiempo que no los miramos, bueno, a Raúl, a Alma, o sea, es un gusto, a Filimón, bienvenido Filimón, es un gusto, hermanos, de verdad, a mí me alegra verlos aquí, pero necesitamos orar por ellos. Tenemos a nuestros hijos, algunos de mis hermanos, César, Armando, Víctor y Alicia, sus hijos. Debemos orar por ellos, hermanos. Ellos son parte de esta familia, son parte de esta iglesia y necesitamos orar por ellos. Vamos a orar por Maida y Martín y su familia, no pudieron estar con nosotros. Vamos a orar por Eliu, por Armando, por César, amén, por Chuy. Vamos a orar por ellos. Rogelio tuvo que trabajar en esta tarde, hermanos, Rogelio Gómez. Vamos a orar por Mariana Cano, por Mauricio. Vamos a orar por mi hermano Mauricio. Vamos a orar por Ramón Alvarado y su familia. Mi hermano no pudieron venir ahora. Por Miguel,
y su esposa Erika, que la operaron de unas muelas y ella no pudo estar aquí porque se le hinchó su cara. Vamos a orar por ella. Por mi hermana Alejandra Mesa y su familia. Por mi hermana Yolanda Zapata, no pudo estar aquí en esta tarde. Vamos a orar por Elda y Jorge y su familia. Todos están con la gripe. Vamos a orar que Dios los sane. Mi hermana Lucy, que fue a ver a su mamá allá a Laredo. Está enfermita su mamá, está allá con ella. Vamos a orar por Indira y Ramón López. No pudieron llegar en esta tarde. Y también por Lilian y Eric y su familia. Ella pues está en su casa recuperándose de su parto. Vamos a orar por Rebeca y su familia, por Celi y Mario, que tienen enfermito a Mario Junior. Vamos a orar por ellos. Por Libni también, que ella está recuperándose de su parto. A ver, hermanos, vamos a orar por estas personas que Dios las bendiga. Ya las mencioné, solamente vamos a orar así generalmente, que Dios bendiga y sane. Amén. Gracias. Vamos a orar por Julio César, por Alberto, por Zulema y por Zulema Jiménez. ¿Okay? Vamos a orar por ellos también. Entonces, hermanos, aquí están estas peticiones, aquí están estas personas. Si usted tiene su número, si usted los conoce, hábleles, hermano. De verdad, hábleles. Yo le digo, aunque se sientan mal, hábleles. Usted los ama, usted quiere saber su bienestar. No se vaya tampoco en el viaje, no quiere saber todo. No, estás bien, oramos por ti, que todo esté bien. Y adelante, hermanos, amén. Vamos a orar. Y así nos vamos a despedir. Padre, en el nombre